Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder hablar de su palabra y poder entrar en contacto a través de esta palabra con usted. Que el Señor le bendiga por darse a escuchar la palabra del Señor. Acuérdese que desde el momento en que usted está escuchando la palabra del Señor, va a ocurrir algo, y es que usted se va a empezar a llenar de esta fe tan grande, porque por el oír y el oír de la palabra de Dios viene la fe. Así que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a orar por estas necesidades, y pues se ha acercado gente con nosotros con unos problemas muy serios, y también vamos a orar por esas necesidades y peticiones que nos han hecho. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor del cielo, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar con nuestros invitados de honor, porque es un honor oír la palabra del Señor, y tú los has elegido y los has escogido para que escuchen tu palabra, no para que me miren la cara, sino para que realmente puedan oír tu palabra, porque eso los va llenando de vida, los va llenando de salud y los va llenando de fe en el nombre de Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, sea cual sea la necesidad que están pasando, no la conozco, pero tú ya la sabes. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, pero la necesidad más grande que hay es vivir alejado de ti. Si tú estás alejado del Señor, acércate. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios del cielo. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a hablar de la fe y vamos a hablar de la vida cristiana, que va paralela la fe con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque repetimos lo que ya dijimos cuando estábamos orando, que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos aquellos grandes hombres de los cuales habla la Biblia, de los cuales yo los admiro. Antes admiraba, en un principio yo admiraba a Fidel Castro, admiraba al Che Guevara, admiraba a Mao Zedong, admiraba a Hitler, admiraba a Benito Mussolini, a todos aquellos grandes hombres estadistas, algunos comunistas y todo eso, porque uno siempre va contra las corrientes. Y cuando uno es joven, quizá tú participaste en la guerrilla, no lo sé, digamos, uno tiene mucha rebelión, mucho odio, y lo canaliza a través de estas cosas. Pero gracias a Dios hemos sido alcanzados por el poder del Señor Jesucristo, y mucha gente que estuvo también en las Fuerzas Armadas rebeldes contra el gobierno, rebeldes contra la sociedad, rebeldes contra los padres. Pues quiero decirle que Cristo Jesús nos ha cambiado. Posteriormente me volví admirador de las estrellas del deporte, pero bendigo al Señor porque todo eso Dios lo ha ido quitando de mi corazón, y ahora a la única persona que admiro es a la persona del Señor Jesucristo. Quiero platicar con usted entonces de la fe y de la vida cristiana. Vamos a introducirnos a través del capítulo 3, que está en el libro de los Gálatas, en donde el apóstol Pablo viene y después de estar enseñándoles durante algún tiempo a estas gentes, a estos hermanos de Galacia, como suele ocurrir muchas veces en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Mire cuántas personas entran a la universidad todos los años, pero cuántas son las que salen de la universidad. A los primeros semestres abandona la gente, solo pasaron. Cuánta gente se inscribe para prestar el servicio militar, y muchos pues renuncian a todo eso, y la verdad es que el Evangelio no es la excepción. Mucha gente cristiana, mucha gente que un día confesó a Cristo y que hoy están en el mundo y siguen siendo los mismos borrachos y siguen siendo los mismos marihuanos. Perdone los epítetos tan despectivos probablemente, pero no encuentro otra cosa más que hacerlo
A veces, porque estar en el Evangelio es una lucha. Estar en el Evangelio es una batalla. Por eso Pablo hablaba y decía, pues, ni yo mismo ni yo mismo me juzgo, decía él, ¿verdad? ¿Qué me importa que me juzguen los de adentro y qué me importa si me juzgan los de afuera? Porque ni yo mismo me juzgo. Entonces, eh, estar adentro del Evangelio es una lucha tremenda porque los poderes de las tinieblas intervienen para sacarte y entonces te hacen que mires cosas de la naturaleza caída que nosotros tenemos, que es nuestra naturaleza, es una naturaleza caída. Por eso la naturaleza caída admira a la misma naturaleza caída. Por eso cuando usted mira, salen los rockeros y la gente se desmaya porque salieron. Eso es una admiración a la naturaleza misma caída, porque cuando vemos las historias, cuando vemos los testimonios de estos muchachos que en el rock and roll, de los futbolistas, de los beisbolistas, su vida realmente deja mucho que desear. Yo vengo de ese mundo en donde nos preparábamos, donde nos entrenábamos y donde realmente también nos emborrachábamos, pues, ¿verdad? Tal vez no existían las drogas como existen hoy, pero quizás si en ese tiempo hubieran existido de la manera tan corriente como se puede encontrar ahora, hubiéramos caído en eso. Por eso el apóstol Pablo ahora está amonestando y dice, oh Gálatas insensatos. La palabra insensato tiene connotaciones y una de esas es necios. Pero si vamos allá, más allá, hay algunas Biblias que con todo mi respeto voy a mencionar esta palabra porque no va dirigida a ninguno de ustedes, en donde dice Gálatas estúpidos. Cuando la palabra habla estúpidos es porque uno se llena de estupor y el estupor no lo deja pensar a uno. Por eso es que miramos, entonces dice Gálatas, estúpidos, ¿quién os ha fascinado? Porque la palabra fascinación habla de engaño, pero de un engaño por arte de magia. Y cuando estamos hablando de magia, estamos hablando de tinieblas, estamos hablando de hechicería, estamos hablando de brujería. Por eso está hablando acá, usted sabía que muchos hacen pactos con Satanás a través de chamanes, hasta nuestros queridos, entre comillas, presidentes hicieron pactos con los chamanes, oraron los chamanes, les echaron humo, les echaron incienso, porque la política es un área que está controlada por Satanás, es sucia, es chuca la política, es diabólica. Y entonces, porque se fragua mucho la mentira y realmente el hombre cristiano no puede meterse en esas redes tan terribles y tan tremendas como es la política. Y hay gente cristiana embebida, metida ahí. Bueno, no me voy a poner a corregir a ninguno, mejor que lo corrija la palabra. Y entonces viene Pablo y dice, Gálatas insensatos, admirado. Estaba admirado de la conducta que esta gente tenía. Como me he admirado de ver hombres que quizá los admiré por su palabrerío en el púlpito, por las cosas lindas que salían de su boca, porque quiero decirle algo. Cuando ya conocemos al Señor, esas cosas no nos deben de extrañar, porque Dios usa hasta un burro. Dios usó una bestia de carga para hablarle a un profeta. Profeta necio, un profeta que no hacía caso. Y este profeta se llama Balaam, que no era profeta, era un hechicero. Y Dios le habló a través de la burra. Entonces Dios puede hablar a través de las circunstancias y a través de las personas. Y aquí Pablo por eso habla y dice, oh, con signos de admiración, admirado, Gálatas.
insensatos, Gálatas necios. ¿Quién? Pero ¿quién? Dice ahora, después de que usa palabras de admiración, después utiliza palabras de interrogación. Y entonces dice, ¿quién? Pregunta, ¿quién los hechizó? ¿Quién los engañó bajo el hechizo? ¿Sabía usted que las mujeres de la vida alegre, que no son más que de una vida horrible y triste, antes de iniciar sus trabajos, hacen conjuros, hacen limpias, tiran montes, tiran limones y tiran una serie de cosas a un altar que tienen en todos esos lugares? Tienen altares dedicados a un demonio que se conoce con el nombre de Mashimón. Y se pasan eh, esas hojas, esas ramas, esa hierba por sus partes íntimas para atraer. Y entonces viene Pablo y dice, ¿quién los ha engañado por arte de magia? Oiga, un engaño tan tremendo. Estar en el Evangelio es realmente una pelea, es una lucha que nosotros no podríamos, porque dentro de todos estoy también yo metido y el diablo me hubiera desbarrancado desde hace rato, desde hace tiempo, pero como no es con mi fuerza, sino que es con su Santo Espíritu, hasta el día de hoy el Dios del cielo me ha sostenido porque hay promesa. Hay promesa para los hijos, hay promesa para la familia. No te dejaré ni te desampararé. Llámame cuando estés en apuros, llámame cuando estés en aprietos, clama a mí y yo te responderé. Y la espada de Dios, la palabra bendita, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Entonces aquí había pasado algo con esta gente que era cristiana, que estaba en el Evangelio, que quizá componían una congregación tal vez no tan numerosa como lo de ahora, porque estos vivían bajo una dispensación de persecución. Ser cristiano en este tiempo era muy delicado, pero Dios bendiga al apóstol Pablo, porque ese sí fue un verdadero hombre. Pero hoy nosotros nos desbarrancamos cuando nos responden mal, cuando la cara del que está predicando es una cara fea como la mía. Eso nos desafora, eso nos saca. Realmente nosotros debemos de estar en el Evangelio, creyendo en la palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que nos ha llamado y Él es el que nos va a sostener. Y tú tienes que regresar, y tienes que regresar a esta vida, porque no hay otra. Y por eso es que el enemigo no se duerme y te ha querido sacar, como estaba sacando a estos hermanos de Galacia, en donde Pablo habla y dice, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Entonces este hombre estaba indignado porque los Gálatas se estaban separando del Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque estaban siendo engañados por los judaizantes. Y hoy el pueblo de Dios sigue siendo engañado con falsos milagros. Yo creo en los milagros del Señor, yo creo en las sanidades del Señor, pero no creo cuando el hombre empieza a manejar los tiempos y empieza a manejar las cosas. No, el Evangelio no es así. Vamos a sanar por una inducción de Dios en nosotros, y Dios mismo nos va a decir por quién orar, en quién poner nuestras manos, en qué parte poner nuestras manos. Hoy es un evangelio donde te prometen riqueza, donde te prometen un montón de cosas. Y entonces ahora aquellos hombres que se dedicaban al judaísmo estaban hablándoles a estos hombres acerca de cosas de la ley. La ley era buena, pero los hombres se creían los doctores de la ley, como hoy hay hombres que se autonombran apóstoles.
considero que se siguen moviendo los 5 ministerios. Pero me encontré con un hombre, con un pastor, que Dios lo había sacado de la homosexualidad. Y ese hombre me narraba, me contaba, me testificaba de cuánto hombre de Dios homosexual. Ahí entran los famosos cantantes y todos estos gente que les gusta andar tocando instrumentos musicales, pero no para el Señor, sino para exaltarse a sí mismo. Y entonces ahora Pablo estaba hablando, pero indignado, porque estos hombres ahora habían sido engañados por los judaizantes. El deseo de saber, el deseo de averiguar cosas profundas, muchas veces nos fascinan y nos engañan. Lo que tienes que averiguar es quién es Cristo y para qué vino realmente a esta tierra. Y entonces, por eso Pablo en el versículo 2 dice, esto es lo único que quiero averiguar. Esto es lo único que quiero preguntar, esto es lo único que quiero saber, esto es lo único que quiero recibir de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿Ah? ¿O por el oír con fe? Porque el oír con fe es el rema de Dios, es la palabra que se vuelve vida. Ahora te cobran hasta para que obtengas el Espíritu Santo. Eso es una falsa doctrina, eso es una falsedad. Y entonces ahora Pablo estaba realmente hablando por las obras de la ley o por el oír con fe. El oír con fe es la palabra que te hace clic, es el rema maravilloso del Señor. Y entonces en el versículo 3 dice, tan insensatos, tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne. Conozco a mucha gente que empezó en el Evangelio y hoy usan un gorrito así, mire aquí, ahí, que le llaman kipa, porque se enamoraron. Se enamoraron de los ritos judíos, con una cara de indito como la mía. No. Entonces, estos ahora andan Shalom, Yeshua. Ya no dicen Jesús, ya no dicen paz. Ahora se volcaron. ¿Desde cuándo viene esa corriente? No es de extrañar. Gente que estuvo en el Evangelio. Gente que realmente sirvió al Señor en el Evangelio, ahora anda desviada, metida en otras cosas tan terribles y tan tremendas. Entonces Pablo dice, tan necios son, tan tontitos, tan insensatos son. Mire, se indignó porque los Gálatas se estaban separando del Evangelio con el engaño de los maestros judaizantes. Por eso está hablando acá. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Oiga, gente que empezó realmente con un conocimiento del Señor y con un hablar que lo dejaban a uno anonadado con las cosas que salían de su boca. Ahora son unos tremendos borrachos. Ahora son unos marihuanos. Sí, no estoy hablando del mundo, estoy hablando por el amor de Dios de lo que se está moviendo ahora en el Evangelio. Y yo no quiero caer en la patraña, decir, yo sí y ustedes no. No, tenemos que cuidarnos. Le pido a Dios, soy un vaso frágil. Y un vaso frágil, si no lo cuidamos, se puede resquebrajar, se puede realmente romper.
Que Dios me guarde, que Dios lo guarde a usted de no caer en eso, de no caer en manos que quizá nos rodeen y la demasiada prosperidad y la demasiada abundancia nos haga arrastrarnos o nos arrastren a esa conducta y a ese tipo de vida. Porque le cuento algo, hoy a los apóstoles no se les puede acercar uno, hay que pedirle cita, y si bien le dan el año entrante. Pero mire mi Dios tan lindo, a Dios no hay que pedirle cita. Usted tiene el acceso a Dios a cada momento. Dios no se cansa de oírle. Dios no se cansa de que usted le alabe. Dios no se cansa de que usted le haga culto. Dios no se cansa de que usted esté platicando con Él. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y yo doy gracias a eso, porque con los hombres cuesta hablar con nosotros los hombres, pero con algunos cuesta todavía mucho más. Son intocables, son inaccesibles. Entonces, como son inaccesibles, mejor ya no los busco y mejor busco a Dios para que me resuelva mis problemas y para que me resuelva mis dudas y para que me aconseje de acuerdo a las necesidades y a las situaciones que estoy viviendo y que vivo constantemente. Y le cuento algo, he encontrado la respuesta en este Dios tan maravilloso, que no solo allá en la iglesia, a lo que llamamos iglesia, que es un edificio, porque la verdadera iglesia es usted y soy yo si tenemos a Cristo, porque la Biblia dice, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Entonces tenemos que cuidar este templo. Tenemos que cuidarlo. Y entonces Gálatas dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Porque no interesa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Entonces Pablo los está amonestando, van a terminar por la carne, aunque la salvación había comenzado por la fe. Los Gálatas ahora buscaban ser justificados por las obras, y cuando uno quiere que lo premien por las obras, porque como predica, porque como canta, porque como asiste, entra dentro de las obras, termina uno en la carne, actuando en la carne, se pone celoso, se pone envidioso. Entonces Pablo los está aquí amonestando. Habéis padecido, habéis pasado tantas cosas en vano. Porque le digo, en este evangelio pasa uno situaciones realmente difíciles. Pero Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha sostenido. Mire, por ejemplo, un Daniel que fue deportado a Babilonia. Un Daniel que fue echado al horno de fuego calentado 7 veces. Ahí, entonces, vemos ahí y vemos aquel, pues, dice que habéis padecido tantas cosas, si es que en realidad fue en vano. No puede ser, dice Pablo, en otras palabras, que todo lo que has pasado no haya servido para nada. El Evangelio es una carrera en donde la meta está al final de nuestra vida. Por eso Pablo dijo, he terminado mi carrera y la terminé con gozo. ¿Cómo con gozo? Estuvo preso en un montón de lados, fue azotado con 39 azotes, 40 azotes menos uno, 5 veces metido en la cárcel, herido a pedradas porque lo querían matar,
bajado por un canasto, salió huyendo, hubo escasez, estuvo un naufragio, lo rechazaron los judíos, lo querían matar los gentiles, pero Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora que conozco, ahora que sé que el Señor se entregó por mí, yo me quiero entregar en vida por el Señor. Por el Señor. No temamos qué va a decir la sociedad, no temamos qué van a decir nuestros compañeros, no temamos qué va a decir la familia. Mejor tienes que temer qué va a decir el Señor. Y entonces, oiga, han pasado tantas cosas, no puede ser que no haya servido para nada. Tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, oiga esto, que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Yo puedo contarle experiencias maravillosas que he tenido con el Señor, que son experiencias personales, que no me lo contaron, que no me lo inventé, pero no son por obras de la ley, ni es por la gran santidad que yo tengo, sino por la misericordia de este Dios maravilloso y hermoso que me recogió del vil basurero y me limpió. Y le digo, no estoy limpio totalmente, me sigue limpiando. Y continúo mi carrera. Ah, qué carrera más linda. Y continúo, porque al Señor no le interesan los años que yo tenga. Sigue corriendo, porque ahora corro, no como sin tener meta, sino que corro a la meta del supremo llamamiento que Cristo Jesús tiene para mí y esa corona que tiene para mí y para todos aquellos que le aman. Por eso ahora aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros, el que te quitó la borrachera, el que te sacó de la deuda, el que te quitó del quirófano y el doctor, acabo de platicar en esta semana, hace un par de días, ayer precisamente, con un médico que es un profesional realmente y especialista, me contaba, creo en los milagros del Señor, me dice. He visto radiografías donde ahí están las masas que están afectando un cuerpo y cuando vuelvo a retomar esas radiografías o mando al paciente, resulta que las masas desaparecieron. Y entonces aquel científico, porque es un hombre de ciencia que se ha gastado la mente en libros y años de estudio, no es un simple como lo soy yo, pero aquel está admirado de lo que Dios hace y de lo que sigue haciendo, como me admira cada vez. Y entonces, por eso dice acá, mire, es por el mensaje que oyeron acerca de Cristo o por las obras de la ley. Yo creía el mensaje, ni conocía que habían Biblias, ni sabía cómo leerlas, porque quiere leer uno como lee cualquier libro, de la página 1 a la última página. La Biblia no se lee así. Perdone, pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el libro de la vida, es el libro que habla, es el libro que cambia, es el libro que salen las palabras y que entran dulces, que tal vez amargas entran a la boca, pero cuando bajan manifiestan dulzura. Y entonces aquel pues que os suministra espíritu y hace milagros entre vosotros, pregunta, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Porque por el oír y el oír de la palabra de Dios viene la bendita fe. Fe. No he ido a un seminario, no tengo ningún título, no tengo ningún diploma. Soy un hombre rústico en el evangelio. Pero te tengo que hablar de un evangelio de poder,
de un evangelio que cambia, de un evangelio que transforma. De estas letras, no era un leedor de ningún libro, pero este libro que le llamamos Biblia, que encierra muchos libros, me ha embebido, me ha fascinado, me ha cautivado. Y entonces dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, tienen que saber ustedes que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Pero la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, anunció de antemano, fue predicho las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. Dios bendiga a Abraham, el padre de la fe. Que el Señor le bendiga grandemente. Espero volvernos a ver pronto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.